el conflicto bélico más devastador de la historia de la humanidad. 50 millones de personas, soldados y civiles, murieron en poco menos de 6 años. En Europa y Asia, las ciudades quedaron reducidas a escombros. El hambre y el terror se desencadenaron en el mundo. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los antecedentes de la Segunda Guerra está el agotamiento de la economía, así como el agotamiento de la demografía, de los que vencieron en la Primera Guerra Mundial. La división de Europa en nuevos estados. La proliferación de las dictaduras como Hitler, Franco, Mussolini, etc. La principal causa fueron las incoherentes y extravagantes exigencias de Alemania que amenazaban las democracias europeas. Fascismo, comunismo y democracia liberal. El fascismo defendía la superioridad racial y desplazo local. El comunismo realzaba el rol del pueblo y el Partido Comunista como vanguardia organizada. Democracia liberal defendía los valores fundamentales de la democracia, herencia de la Revolución Francesa, amenazadas por la creciente presencia de gobiernos autoritarios y militares. El Tratado de Versalles reestructuró el mapa europeo con el objetivo de eliminar la influencia de los imperios centrales europeos. El nuevo mapa constituyó nuevos estados que no se ajustaban propiamente a los límites territoriales de las nacionalidades que habitaban en ellos. Los cambios políticos y territoriales derivados de Versalles constituyeron el origen de nuevos conflictos interétnicos y territoriales y el surgimiento del revanchismo alemán. Alemania fue derrotada por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Su infraestructura quedó destruida y su economía arruinada. El ascenso de Hitler. En Alemania, Adolf Hitler desarrolló el nazismo. Llegó al poder en 1933 y violó el Tratado de Versalles y militarizó su país con fines expansionistas. Anexiones de Alemania. En ese año, Alemania se anexó Austria y parte de Checoslovaquia. El 1 de septiembre de 1939, al invadir Polonia, provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial. No existe una única causa o razón por la que se produjeran las condiciones políticas, económicas y sociales que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, sino una combinación de todas ellas. Al finalizar la Primera Guerra, también llamada la Gran Guerra, se firmaron tratados de paz entre naciones que para algunos países resultaron injustos, lo que produjo rencores en la población y deseos de venganza. En este segundo conflicto mundial se enfrentaron tres ideologías contrarias: el liberalismo democrático, el nazifascismo y el comunismo soviético. En segundo lugar estaban los problemas étnicos, que se fueron haciendo cada vez más graves. De ahí fue el surgimiento del sentimiento de superioridad de la raza germana, identificada por Hitler como raza aria, sobre otros grupos raciales, principalmente los judíos, que controlaban la economía capitalista y quienes, según la visión de los nazis, habían dividido a los pueblos germanos e interrumpido su desarrollo económico. La Primera Guerra Mundial dio paso a la Segunda. Todo comenzó en 1918, con la firma del Tratado de Versalles, la humillación para Alemania e Italia. Dicho tratado generó grandes odios para esos pueblos. A los alemanes les disgustaba en especial una cláusula de culpabilidad que los responsabilizaba de todo. Abominaban el haber perdido territorios. Alsacia y Lorena pertenecían ahora a Francia. La región occidental del Rin era zona desmilitarizada y la mayoría de los dominios coloniales de ultramar habían sido repartidos entre varias potencias. Las reparaciones en dinero, fijadas en 6.500.000 libras esterlinas, resultaron demasiado elevadas para una nación arrasada por la guerra.
La crisis económica hizo sufrir a los alemanes llevando pobreza y desesperación. En 1929 iniciaron las protestas para acabar con la Regla de Versalles. En 1933 Adolf Hitler llegó al poder. Inició la dura dictadura de los nazis. Los nazis creían firmemente en la teoría del espacio vital, que consistía en la anexión de territorios con el propósito de alcanzar el desarrollo de un país, así como el retorno de territorios perdidos. Hitler pensaba que la gente de habla alemana de la región de los Sudetes, que había sido otorgada a Checoslovaquia después de la Primera Guerra, debía formar parte del Tercer Reich alemán. El dictador comunista italiano, Benito Mussolini, cuyo ascenso posterior a la Gran Guerra había sido similar al de Hitler, arregló una reunión en Múnich, en el cual el primer ministro inglés, Neville Chamberlain, Mussolini y el propio Hitler pactaron la entrega de Checoslovaquia sin consultar a los checos. La Guerra Civil de España sirvió como un campo de prueba para la Segunda Guerra Mundial. Enviaron y probaron el armamento que posteriormente usarían en la Segunda Guerra. El 1 de septiembre de 1939, Alemania sin previo aviso atacó a Polonia. Inmediatamente Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania, pero sin efectuar maniobras inmediatas. Polonia cayó rápidamente ante los alemanes y más tarde los soviéticos también invadieron ocupando una gran parte del país. Siguieron varios meses de enfrentamientos menores. Los soviéticos ocuparon Estonia, Letonia y Lituania sin resistencia, y cuando intentaron ocupar parte de Finlandia, se vieron enfrascados en una guerra que lograron ganar, pero a un costo terrible, cediendo los finlandeses algunos territorios fronterizos. Londres no deseaba una nueva guerra, y en particular no quería enfrentarse a la formidable Alemania, pero los ingleses hubieron de rendirse a la evidencia de que era imposible evitarla, así que declararon la guerra ese mismo año. En abril de 1940, Hitler decide atacar Dinamarca y Noruega. En mayo de ese mismo año, lanzan su ofensiva contra Francia. En junio, con sus fuerzas diezmadas, la mayor parte de Francia es ocupada por los alemanes. A fin de junio, Francia se rinde, ocupando gran parte del país los alemanes, pero manteniendo una zona libre para evitar que el imperio colonial francés siga combatiendo al lado de los ingleses. Durante el resto de 1940, los alemanes bombardean Gran Bretaña, pero no logran doblegar su resistencia, lo cual les impide invadir las islas. A finales de ese año, los italianos intentan invadir Grecia sin éxito. En 1941, Hungría, Bulgaria, Finlandia y Rumania se unen al eje. Hasta este momento eran notables las alianzas. Alemania e Italia anunciaron la formación del eje Roma-Berlín. El 25 de noviembre de 1936, la Alemania nazi y el Imperio japonés firmaron el llamado Pacto Anti-Comintern, dirigido contra la Unión Soviética. Después, Italia se unió al Pacto Anti-Comintern también. El 22 de mayo de 1939, Alemania e Italia firmaron el llamado Pacto de Acero y formalizaron la alianza del eje con disposiciones militares. Finalmente, el 27 de septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firmaron el Pacto Tripartito, conocido como la Alianza del Eje. Las potencias aliadas, lideradas por Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, se alzaron en armas para derrotar al eje. Los americanos e ingleses emprendieron una campaña sistemática de bombardeo hacia Alemania e Italia, la cual logró paulatinamente destruir la industria bélica, las comunicaciones y la capacidad combativa de las armas aéreas alemanas. En diciembre del 44, los alemanes se jugaron sus últimas reservas en una ofensiva en las Ardenas para tratar de derrotar a los aliados occidentales. Aún faltaba derrotar a Japón. Los americanos fueron ocupando Filipinas, Iwo Jima y Okinawa, donde encontraron dura resistencia. Japón quedó bloqueado por mar, bombardeado y su población pasando hambre, pero a pesar de ello no se rendía y recurría a los kamikaze, ataques suicidas. Para darle el golpe de gracia a Japón y a su vez asustar a los soviéticos que surgían muy poderosos de la guerra, los americanos arrojaron en agosto de 1945 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. A su vez, los rusos declararon la guerra a Japón atacando Manchuria. Pocos días después, los japoneses se rendían, siendo Japón ocupado por Estados Unidos. En el mes de abril de 1945, Alemania es invadida por ambos frentes, así como el norte de Italia. En pocos días, los aliados ocuparon casi todo el país. La resistencia final se dio en Berlín,
que quedó cercada por los rusos y debió ser tomada a sangre y fuego. Hitler se suicidó, y el gobierno alemán firmó la rendición el 8 de mayo de 1945. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Consecuencias. Las víctimas. El número de muertos llega a 50 millones. A esta pavorosa cifra hay que sumar las perturbaciones de los prisioneros, las secuelas de los campos de concentración, la desorganización familiar, el hambre y el esfuerzo de adaptación de los soldados, vueltos a la vida civil. La destrucción. Desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras, puentes y plantas industriales, así como se afectaron los campos más fértiles. Los vencidos. Alemania debió aceptar la rendición incondicional y los aliados dividieron su territorio en 4 zonas de ocupación: la norteamericana, la inglesa, la francesa y la soviética. La ciudad de Berlín, situada en la zona rusa, también fue dividida en 4 zonas de ocupación. El tratado de paz firmado entre los Estados Unidos y algunos de sus aliados con Japón no fue suscrito por la URSS. Los cambios políticos. Europa perdió el poder global que conservaba de la guerra. Nació una bipolaridad del poder encarnado por 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Algunas monarquías se dieron paso a regímenes republicanos, tales los casos de Italia, Yugoslavia, Albania, Rumania y Bulgaria. El mundo comunista extendió su influencia sobre Europa Oriental y los Balcanes. Se planteó un nuevo conflicto ideológico, por un lado los comunistas y por otro las democracias occidentales. Nació la era nuclear y paulatinamente fue imponiéndose un nuevo equilibrio del terror. Hasta 6 millones de personas fueron brutalmente asesinadas en los campos de concentración alemana. El dolor causado con los crímenes realizados es difícil de expresar con palabras. Explotación de hombres, experimentos crueles, asesinatos en masa. Pero, ¿era Hitler verdaderamente malo? Al estudiar todos los hechos ocurridos, la muerte y destrucción causada, las confusiones y falta de datos, podemos preguntarnos, ¿era Hitler verdaderamente malo o fue víctima de una confusión de ideologías? ¿En realidad existió el Holocausto? ¿O es todo una invención de los enemigos políticos del gran dictador alemán? Comencemos con lo principal. ¿Quién era Hitler? Como ya sabemos, fue el Führer de Alemania desde 1933 hasta su muerte, gobernando de forma totalitaria. Pero, ¿qué es lo que no nos cuentan? ¿De dónde surgió su ambición? Hijo de Alois Hitler, un aduanero aficionado al alcohol que lo agredía física y verbalmente. Hitler fue un estudiante mediocre, no llegó a finalizar la enseñanza secundaria, solicitó el ingreso en la Academia de Bellas Artes de Viena, pero no fue admitido por carecer de talento. Permaneció en esa ciudad hasta 1913, donde vivió gracias a una pensión de orfandad y a algunos ingresos de los cuadros que pintaba. En esos momentos vio crecer sus prejuicios racistas y de esa época data su conversión al nacionalismo germánico y al antisemitismo. En la Primera Guerra Mundial se alistó como voluntario en el ejército. Demostró ser un soldado entregado y valiente. Sin embargo, el cargo más alto al que llegó fue al de cabo, debido a que sus superiores consideraban que carecía de dotes de mando. Estas experiencias y desprecios dieron origen a su gran ambición. ¿Qué es el Holocausto?
El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas persiguieron a otros grupos debido a su percibida inferioridad racial. Ahora bien, ¿por qué odiaba a los judíos? Para el Führer, los judíos eran avaros, egoístas y mezquinos, y para colmo, les culpaba de la derrota de su país en el citado conflicto militar, así como las desgracias posteriores acontecidas en territorio germano. Hitler les acusaba de ser acaparadores de riquezas, mientras el resto de la población se moría de hambre. Esto no es nada más que una visión exagerada de lo que en realidad eran los judíos, grandes comerciantes y terratenientes. También cabe remarcar que las tendencias antisemitas, que consisten en las doctrinas y tendencias contra los judíos, no fueron inventadas por Hitler ni por los alemanes. Estas provienen de la Edad Media, cuando se acusaba a los judíos de haber matado al Hijo de Dios. A esto hay que agregar las ideologías nazi formuladas por Hitler, la cual decía que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinados por su presunta constitución racial. Desde su punto de vista, todas las razas poseían rasgos que se transmitían de generación en generación. Ningún individuo podía superar las cualidades innatas de la raza. Para formular su ideología, Hitler tomó ideas de los darwinistas sociales, los cuales creían en la teoría de Charles Darwin reinterpretada por Herbert Spencer, para uso político, supervivencia del más apto. Hitler malinterpretó esta teoría, colocando a la raza aria como la más fuerte e invencible. De ahí su gran odio por las demás razas. Durante el Holocausto se realizaron gran diversidad de actos crueles, como los experimentos relacionados con la esterilización, eutanasia y eugenesia, los asesinatos en masa y despojos de los bienes, los campos de concentración, que eran campos donde los confinaban bajo condiciones duras en calidad de arresto. Ahí eran quemados u obligados a hacer trabajos en extremo duros. Una forma de distinguirlos era portando una estrella dorada que los identificaba como judíos. Además de carecer de derechos como caminar en la acera, los judíos eran engañados diciéndoles que iban a trabajar en el extranjero como un mandato del dictador. Debían abandonar sus hogares y partir en un tren. Estos eran llevados a lo más profundo del bosque, para luego ser fusilados y sus cadáveres depositados en una fosa común. Familias desintegradas, persecución y racismo. Volviendo a la pregunta, ¿era Hitler verdaderamente malo? Las opiniones varían. Sin embargo, una de ellas dice algo muy interesante. Hitler no fue totalmente malo. Fue víctima de los traumas, injusticias, fracasos y desdichas en su vida. Hitler quería volver a ser de Alemania lo que fue en tiempos anteriores. Tenía buenas intenciones, como alimentar a su pueblo y recuperar territorio, pero no logró llevarlas a cabo de la manera correcta. Lo hizo de manera cruel, desmedida y se dejó influenciar por teorías que no comprendía bien. El odio lo llevó a ser lo que es. El odio lo llevó a crear una guerra llena de represión y miedo, con consecuencias sangrientas y lamentables.